¿Alguna vez ha sentido que algo estaba profundamente mal, pero se ha convencido de que era normal? ¿Cuántas veces ha justificado el comportamiento de alguien simplemente porque le importaba, ignorando sus propias fronteras? ¿Y si le dijera que una parte significativa de su dolor emocional no está relacionada con lo que le hicieron, sino con lo que usted sigue tolerando? Y no por debilidad, sino porque en algún momento aprendió a confundir el apego con la abnegación, a llamar amor al caos y cuidado a la toxicidad. Este video no trata de buscar culpables, es un llamado al despertar. Carl Jung no escribía para consolar. Sus palabras son una sacudida, diseñadas para sacarnos de nuestra hibernación emocional. Jung creía que aquello de lo que no somos conscientes controlará nuestras vidas, y lo llamaremos destino. Si no es consciente de lo que tolera en sus relaciones, repetirá el mismo ciclo una y otra vez, cambiando solo los rostros y los escenarios. Hoy, le invitamos a mirarse en este espejo junto a nosotros. Revelaremos 10 tipos de comportamientos específicos que, según la profunda comprensión de Jung sobre el alma humana, nunca deben ser tolerados. Esto no es solo un video, es una conversación honesta sobre lo que realmente importa. Quizás este sea el momento en el que decida poner fin a un ciclo y comenzar a vivir conscientemente, en lugar de seguir un guión que alguien más escribió para usted. Primero, la manipulación emocional disfrazada de amor. Cuando alguien le hace sentir constantemente culpable por proteger sus necesidades o establecer límites, eso no es amor, es un control encubierto, una forma peligrosa de dependencia emocional. Carl Jung sostenía que cuando la verdadera naturaleza del alma es reprimida, comienza a enfermar, tanto mental como físicamente. Esta enfermedad inicia con pequeños compromisos. Cuando elige el silencio en lugar de la verdad, evita la confrontación para mantener la paz y, gradualmente, pierde el contacto consigo mismo. Con el tiempo, la manipulación emocional se vuelve habitual. Penetra en su conciencia, carcomiendo su autoestima y haciéndole dudar de su propio valor. Empieza a creer que sus límites no son un acto de autorrespeto, sino egoísmo, una carga que solo obstaculiza las relaciones. El manipulador juega hábilmente con sus miedos al rechazo, aumentando su dependencia. La manipulación emocional a menudo se disfraza de cuidado, pero su verdadero objetivo es la sumisión. Reescribe sutilmente sus instintos, borrando la diferencia entre amor y malestar, entre cuidado genuino y control. Si no reconoce esta trampa a tiempo, corre el riesgo de perder no solo su identidad, sino también la capacidad de vivir en armonía consigo mismo. Segundo, el desprecio disfrazado de honestidad. La frase "solo soy honesto" es a menudo utilizada por personas que ocultan su crueldad bajo la máscara de la verdad. Sin embargo, la auténtica sinceridad no es un arma, sino un puente, no destruye, sino que conecta. La verdadera honestidad siempre está rodeada de compasión y respeto por los sentimientos de la otra persona, no de sarcasmo amargo o crítica venenosa. Carl Jung enfatizaba que cada individuo necesita apoyo y aceptación, no una devaluación constante. El desprecio es una forma sutil de abuso psicológico que socava lentamente la confianza en uno mismo, haciendo dudar de la propia valía. Crea una sensación imperceptible pero profunda de inferioridad, minando su salud emocional. Este comportamiento destruye la confianza, reemplazando la intimidad emocional con correcciones y comentarios interminables. Usted no crece bajo una crítica constante, se encoge. El desprecio convierte la comunicación en un campo de batalla, donde la sinceridad es sustituida por el sarcasmo, y el diálogo se convierte en una forma de dominación, no de intercambio de ideas. Si en una relación el lenguaje principal de comunicación se vuelve la humillación, tarde o temprano comenzará a dudar de sí mismo, perdiendo gradualmente la voz interior que le recuerda que merece algo mejor. Tercero, el control disfrazado de cuidado. Cuando alguien restringe su libertad bajo el pretexto de la preocupación, a menudo es un reflejo de su propio caos interno y del miedo a perder el control. Carl Jung lo llamaba una manifestación de la sombra, esa parte de la personalidad que suprime la luz en los demás para ocultar sus propias debilidades. El amor genuino no restringe, sino que expande, no obliga,
sino que inspira. El control bajo la máscara del cuidado rara vez está relacionado con una protección verdadera. Más a menudo, es una expresión de inseguridad y miedo a perder el control sobre una situación o una persona. Estas personas pueden afirmar que saben lo que es mejor para usted, pero en el fondo temen su independencia porque amenaza su sentido de estabilidad. Poco a poco, este control encubierto se infiltra en su vida, limitando sus decisiones, conexiones y libertad de expresión. Pueden convencerle de que es por su propio bien, pero en realidad es una forma sutil de sumisión. El precio de tal cuidado es su autonomía. Con el tiempo, deja de reconocerse a sí mismo, pierde su naturaleza auténtica y empieza a vivir una vida que no es la suya, sino la de otro. El cuidado verdadero es apoyo en sus aspiraciones, no miedo a su crecimiento. Si alguien le ama de verdad, se alegrará de sus éxitos, en lugar de intentar controlar cada uno de sus pasos. Cuarto, el gaslighting, un ataque a su brújula interna. El gaslighting es una forma oculta de agresión psicológica dirigida a destruir su mundo interior. No es solo manipulación, es un ataque sistemático a su percepción de la realidad, una manera de hacerle dudar de su propia cordura. Una vez que su yo interior comienza a tambalearse, el manipulador obtiene control sobre su realidad, convirtiéndole en rehén de su propia conciencia. Carl Jung escribió, todo lo que nos irrita de los demás puede conducir a una comprensión de nosotros mismos. Pero si su brújula emocional es constantemente desviada por la versión de la realidad de otra persona, no le están guiando, le están desorientando. El gaslighting es la reescritura constante y deliberada de sus recuerdos, emociones y percepciones. Poco a poco, empieza a dudar de su propia cordura, perdiendo la capacidad de confiar en sí mismo y en sus sensaciones. Este tipo de control actúa como un veneno lento, destruyendo su sentido de la realidad paso a paso. Crea una densa niebla en la que usted comienza a depender del manipulador para determinar qué es verdad y qué es mentira. Se vuelve dependiente de sus interpretaciones, permitiéndole reescribir su vida según su propio guión. Si no reconoce a tiempo este patrón tóxico, corre el riesgo de perder no solo su autoestima, sino también la conexión con su propia identidad, convirtiéndose en una sombra de sí mismo. Quinto, la ignorancia de su mundo interior. Cuando comparte sus sueños, metas o ideas creativas y, a cambio, solo recibe burlas o desprecio, no es simplemente un acto de falta de respeto, es una asfixia espiritual. Carl Jung enfatizaba que el crecimiento personal y la integridad son imposibles sin el reconocimiento y la aceptación de su verdadero yo. Si su alegría, su propósito o su creatividad son sistemáticamente devaluados, eso no es una unión, es una forma de represión del alma. El alma no puede prosperar en un entorno donde su voz es ignorada o ridiculizada. Poco a poco, esta actitud conduce a la erosión emocional. Empieza a silenciarse, reprimiendo sus verdaderos sentimientos por miedo a ser incomprendido o humillado. Sus deseos no desaparecen simplemente, se sumergen en la sombra, cubriéndose de vergüenza y miedo al rechazo. Con el tiempo, pierde la conexión con su brújula interna, deja de creer en sus ideas y aspiraciones. Su potencial creativo se convierte en víctima de dudas constantes y su voz interior en un susurro ahogado, incapaz de romper el ruido de las expectativas y el desprecio ajenos. Una asociación no es solo compartir responsabilidades, sino también respeto mutuo por el mundo interior del otro. Si le hacen dudar de sus propios sueños, usted no está en una unión, está en la prisión de las percepciones limitadas de otros sobre su potencial. Sexto, la ausencia crónica de empatía. La empatía es el puente entre las almas, la base de cualquier conexión auténtica. Sin ella, las relaciones se vuelven vacías y frías, desprovistas de profunda comprensión y apoyo. Carl Jung sabía que sin empatía es imposible alcanzar una verdadera intimidad. Es ese hilo sutil que une nuestros corazones, permitiéndonos sentir el dolor y la alegría ajenos como propios. Si alguien ignora sistemáticamente su dolor, devalúa sus emociones o convierte sus necesidades en una molestia, eso no es amor, sino agotamiento emocional.
En tal dinámica, usted comienza gradualmente a encoger su realidad emocional, adaptándose a la insensibilidad del otro. Aprende a callar, a ocultar sus experiencias por miedo a ser devaluado o ridiculizado. Con el tiempo, pierde la conexión con sus propios sentimientos, olvidando que sus emociones también son importantes y merecen atención. Su espacio emocional se reduce, convirtiéndose en una jaula estrecha donde sus necesidades se vuelven un fondo inconveniente para las ambiciones y el egoísmo ajenos. Una conexión sin empatía se convierte en un monólogo, no en un diálogo. Es el camino hacia la soledad interior, donde deja de ser visible y escuchado, incluso estando junto a alguien. La verdadera intimidad solo es posible cuando ambas personas están dispuestas a sentir y comprenderse mutuamente sin miedo a ser rechazadas o juzgadas. Séptimo, las traiciones repetidas disfrazadas de disculpas. Cuando las disculpas se convierten en un ciclo, no son un catalizador de cambio, usted no es respetado, sino manipulado. Las disculpas no respaldadas por acciones no son arrepentimiento, sino un ritual vacío diseñado para calmarle temporalmente mientras las viejas heridas aún no han sanado. Carl Jung enfatizaba que el comportamiento repetitivo nunca es casualidad, siempre revela las verdaderas intenciones de una persona. Si alguien le hiere una y otra vez con los mismos actos, no es un accidente, es una elección consciente. Estas personas no luchan por su confianza, simplemente le mantienen en una trampa emocional, utilizando su perdón como una herramienta conveniente de control. Las relaciones construidas sobre disculpas, y no sobre una responsabilidad real, no son una unión, sino un círculo vicioso de dolor y decepción. Estas traiciones repetidas embotan su capacidad de confiar no solo en los demás, sino también en sí mismo. Socavan lentamente sus límites, haciéndole confundir la paciencia con el amor y la tolerancia con la sabiduría. Con el tiempo, comienza a creer que merece esta dinámica, que su dolor es solo parte del amor. Pero no es así. El amor no debería exigirle que se sacrifique por los errores de otros. Octavo, el egoísmo disfrazado de independencia. Una cosa es ser verdaderamente autosuficiente, y otra muy distinta es usar la autonomía como escudo contra la reciprocidad emocional. Si usted es siempre quien inicia la comunicación, da el primer paso o se esfuerza por mantener la conexión, eso no es una asociación, es una devoción unilateral. Jung lo llamaría un desequilibrio energético disfuncional, donde una persona da y la otra solo recibe. La verdadera independencia respeta la conexión, reconoce el valor de la intimidad y está dispuesta a asumir la responsabilidad por el otro. La falsa independencia, por el contrario, evade esta responsabilidad, escondiéndose detrás de una máscara de autosuficiencia. Esto no es una fuerza genuina, sino miedo a la vulnerabilidad y a la intimidad emocional. Tales relaciones le enseñan a conformarse con las migajas de atención, bajando gradualmente sus estándares y haciéndole creer que está pidiendo demasiado. Comienza a tolerar la frialdad, justificando la falta de reciprocidad con la independencia de su pareja. Este desequilibrio dinámico a menudo le deja emocionalmente agotado, privándole del sentido de igualdad y apoyo. La verdadera intimidad requiere reciprocidad, no una sumisión emocional constante. En relaciones sanas, la independencia no se convierte en un obstáculo para el amor, sino que lo complementa, creando espacio para el crecimiento y la confianza. Noveno, el sarcasmo como arma. El sarcasmo es una forma sutil pero corrosiva de agresión disfrazada de humor. Las bromas pasivo-agresivas pueden parecer inofensivas, pero a menudo ocultan resentimientos profundos o conflictos no expresados. Carl Jung escribió que las emociones reprimidas siempre encuentran una manera de manifestarse, incluso si las negamos. El sarcasmo es precisamente una de esas maneras, permite desahogar la irritación interna sin asumir la responsabilidad por las palabras. Cuando las bromas empiezan a sentirse como golpes, no le están gastando una broma, le están humillando. Poco a poco, estos comentarios mordaces normalizan la falta de respeto, obligándole a aceptar el dolor bajo la apariencia de risa. Empieza a dudar de sus sentimientos, preguntándose, ¿quizás soy demasiado sensible?
Con el tiempo, se acostumbra a reprimir sus emociones, evitando la confrontación para no parecer demasiado serio o no lo suficientemente divertido. Aprende a tolerar, porque tiene miedo de parecer débil o excesivamente susceptible. Como resultado, su capacidad para sentirse emocionalmente seguro en la relación se destruye, y su autoestima se erosiona gradualmente. Si el sarcasmo se convierte en el telón de fondo constante de la comunicación, no es humor, es una dinámica tóxica en la que sus límites se borran y su dignidad es cuestionada. Las relaciones verdaderas no deben construirse sobre la humillación disfrazada de ingenio. 10. El distanciamiento emocional como castigo. Ignorar mensajes, comportarse fríamente o desaparecer repentinamente después de un conflicto no es una señal de madurez emocional, es una forma de castigo psicológico que Carl Jung describió como una regresión a la sombra, un repliegue a las partes oscuras e inconscientes de la personalidad, donde los problemas se silencian y las emociones se reprimen. Cuando alguien se encierra en sí mismo en lugar de discutir un conflicto, o se sumerge en el silencio en lugar de buscar comprensión, no está protegiendo la paz, está castigando con la distancia. Tal comportamiento crea un vacío emocional que, lenta pero severamente, carcome la confianza. En lugar de resolver el problema, esa persona convierte el silencio en un arma, haciéndole dudar de sí mismo y de su derecho a ser escuchado. La distancia emocional engendra confusión y miedo donde el amor debería crear seguridad. Se manifiesta como un castigo silencioso después de una discusión, ignorando sus intentos de establecer contacto o un enfriamiento repentino utilizado como forma de control, y no como un medio para resolver el conflicto. Estas acciones no solo no eliminan los problemas, sino que aumentan la desconexión emocional, fortaleciendo su sentimiento de inseguridad. Cuanto más busca la intimidad, más invisible se siente. Y la invisibilidad es un exilio emocional, un lugar donde su valor deja de ser reconocido. Con el tiempo, este comportamiento destruye su autoestima, haciéndole cuestionar, ¿merezco atención y amor? Si el ignorar se convierte en una táctica y no en una casualidad, ya no es silencio, es un rechazo emocional que borra lentamente su fe en su propia valía. Carl Jung no nos enseñó a juzgar a los demás, nos enseñó a reconocernos a nosotros mismos. Y la conciencia de lo que ha tolerado no es amargura, es un despertar. Es el momento en que comienza a ver la diferencia entre lo que parece normal y lo que es verdaderamente saludable para su alma. Estos 10 patrones de comportamiento pueden parecerle familiares. Quizás incluso se hayan vuelto habituales, como un telón de fondo en el que transcurre su vida. Pero lo habitual no significa lo correcto, y lo normal no significa lo saludable. Cada vez que encuentra una excusa para algo que le causa dolor, le enseña a su psique a conformarse con menos, y su alma no fue creada para contentarse con migajas. Está aquí para respirar, crear, amar y prosperar. La curación comienza con la verdad, con la valentía de llamar a las cosas por su nombre. Esto no es amor, es manipulación, esto no es honestidad, es humillación, esto no es pasión, es caos. Y lo más importante, esta no es mi carga. No estoy exagerando, estoy despertando. Y este es el comienzo de todo, el inicio de su liberación, de su regreso a su verdadero yo. Es el momento en que deja de ser rehén de los guiones ajenos y comienza a escribir su propia historia. Asegúrese de suscribirse al canal Sabiduría del Tiempo y únase a nuestro canal de Telegram. Gracias por ver.